En la última década se ha registrado un crecimiento exponencial en el uso y volumen operado de los productos derivados, tanto en los mercados de derivados organizados como en los mercados OTC. Es por ello que Riskmatics ha puesto en marcha el Diplomado en Productos Derivados. Ingresa a www.riskmatics.com y descubre lo sorprendente que es este programa. Y lo mejor, que tú puedes ser parte de él, y al finalizarlo estarás al lado de los mejores. Durante casi 2 décadas, la disciplina de administración de riesgos financieros ha cobrado mayor relevancia en el sector financiero, principalmente en bancos. Es por ello que te invitamos a que participes en el programa más completo de administración de riesgos en México y Latinoamérica, donde aprenderás de los mejores risk managers a nivel global. Ingresa a www.riskmatics.com y forma parte del programa más completo en administración de riesgos, impartido por los top practitioners. Hola, te invitamos a que formes parte del único programa a nivel mundial que combina la disciplina financiera cuantitativa con la ciencia de datos. El diplomado de Quant Finance and Data Science. Ambas disciplinas actualmente tienen una demanda explosiva en diversos sectores, y sin duda el sector financiero es uno de ellos. Este programa será impartido por gente con gran reconocimiento mundial y local, que a través de los casos de uso le brindará a los quants lo que les hace falta de la ciencia de datos, y a los científicos de datos las técnicas y bases financieras necesarias para crear un perfil nunca antes visto. No te quedes fuera y reserva tu lugar en www.riskmatics.com. Considéralo, ahora ellos te buscarán a ti y tú pondrás las condiciones. Keynote Speech. Economía del conocimiento. Vivimos un cambio de época en el que la economía es principalmente digital y se basa en el conocimiento. Empresas como Amazon, Google y Microsoft tienen un valor de mercado de hasta 15 veces más que las automotrices o las petroleras. En esta nueva economía, basada en la colaboración y con herramientas que hasta hace pocos años eran impensables, México y el mundo enfrentan la pandemia y sus efectos, que a su vez ha acelerado diferentes tendencias. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, ventajas comparativas y mayores retos hacia el futuro? Enrique de la Madrid reflexiona y nos comparte datos y propuestas a fin de hacer de la crisis una oportunidad de desarrollo. Enrique de la Madrid es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. De 2015 a 2018 ocupó el cargo de secretario de Turismo. De 2012 a 2015 fue director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. A su vez fue director general de la Financiera Rural, además de haber sido diputado federal de 2000 a 2003 y coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el sector privado, fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, con México, y director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina. Desde 2019, es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. También es articulista en el periódico El Universal, conduce y dirige el programa de TV Ahora Futuro, México y el Mundo, por ADN 40. Agradecemos su paciencia. En los inicios del pensamiento económico, se pensaba que la riqueza de las naciones radicaba en recursos naturales y abundancia de factor trabajo que los trabajaron. Hoy sabemos que los recursos naturales se agotan y que lo más importante no es la cantidad, sino la calidad de un capital humano altamente capacitado, con ideas e información. ¿Qué mejor manera de comenzar este magno evento de educación y conocimiento financiero que con la presencia de Enrique de la Madrid, que nos ayudará a entender los retos de la economía del conocimiento? Enrique, un gusto saludarte, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a la Risk Management and Trading Conference 2020. Gerardo, muchas gracias y muchas gracias a Risk Management y a Riskmatics por esta invitación y sobre todo por poder participar para reflexionar, intercambiar puntos de vista y al final obviamente tener la oportunidad de poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Gerardo.
Muchas gracias a ti, Enrique, te escuchamos. Pues a ver, Gerardo, yo quisiera compartir con el público, quisiera compartir algunas reflexiones de esto que yo le llamo pues una nueva época, un cambio de época, la economía del conocimiento, la economía digital y todas las consecuencias que eso trae. Entonces, si pudieran poner la presentación, yo tengo aquí, la tengo de mi lado, entonces les puedo ir comentando cómo irla pasando. Entonces, en la primera lámina, yo digo que no vivimos una época solamente de cambios, muchísimos cambios que estamos viviendo. Sobre todo lo que estamos viviendo es un cambio de época. Un cambio de época que sobre todo ha venido por la transformación tecnológica, como seguramente han venido los otros cambios de época en gran medida. Y aquí la diferencia es que tenemos una economía, sobre todo basada en el Internet, y todo el tipo de servicios y de bienes que se pueden producir de manera más eficiente a partir del Internet. Pero eso también ha transformado la manera en cómo nos comunicamos, la manera en cómo hoy trabajamos, la forma en la que producimos, la manera en que interactuamos. Y todo eso al final del día acaba teniendo un impacto sobre los sistemas políticos, sobre las estructuras sociales. Es un cambio muy profundo. Quizá no hemos tomado la dimensión de que estamos en un cambio de milenio. No solamente es un cambio de década o de centenio, sino de milenio. Y quizá ahora el tema del coronavirus, con todas las implicaciones muy negativas que tiene, como las que sabemos, el riesgo de enfermarnos, de perder la vida, la caída de la economía, quizá también hay que verlo como un alto para reflexionar sobre este cambio de época, qué implica y qué podemos hacer cada uno de nosotros en lo individual, pero sobre todo también qué podemos hacer como país para subirnos a esta nueva tendencia pues, en beneficio de todos. Yo creo que esa es una manera también de encontrarle cierto sentido a este sinsentido. Entonces, bueno, cambio de época y siguiente. Ya platicaban en la entrada, tengo la presentación, la lámina 3. Este cambio de época lo podemos ver aquí también en la nueva estructura de las empresas en el mundo. Y las empresas tradicionales, en donde algunos todavía viven en esa economía del pasado, por ejemplo, vemos una empresa como ExxonMobil, pues de las empresas más importantes en el mundo, o una empresa exitosísima en el sector automotriz como una empresa como Toyota. Si comparamos el valor de mercado de estas empresas con las nuevas empresas de la economía del conocimiento, pues la diferencia es brutal. No vemos un Amazon, Microsoft, Google, todas estas empresas que no existían hace apenas 20, 25 años, algunas incluso menos, son hoy en día justamente la nueva tendencia. ¿Y en qué está basado? Pues nuevamente en el Internet, en la capacidad de poder tomar datos, poder analizarlos, poder agruparlos, poder transmitirlos, y todo esto de manera cada vez más barata, de manera más eficiente, de manera más rápida. Este es un tema que se está moviendo a una velocidad, y también los cambios son de tal dimensión y de tal envergadura que también pues estos cambios generan angustia por la dificultad que tenemos la mayoría de nosotros de siquiera ir más o menos al día de lo que está pasando. Ejemplos y empresas, ¿verdad? Como las que siempre podemos poner, pero Facebook, que seguimos utilizando muchos de nosotros, aunque luego nos quieran convencer que la gente más joven está utilizando el Instagram, en fin, en México sigue siendo el Facebook de las plataformas más vistas, y ahí Facebook no es dueño del contenido, el dueño del contenido somos nosotros, pero ellos sí son los dueños de la plataforma. O tienes una plataforma como Airbnb, junto con muchas otras, que no necesariamente son dueños de los cuartos de hotel, o en la mayoría de los casos no lo son, pero hoy pudieran estar representando cerca del 20% de la oferta hotelera. Y así puedo poner muchos ejemplos. Uber, ¿no? Y las plataformas equivalentes, donde tampoco son dueños del vehículo, pero nos permiten a nosotros, a los que tengamos algún activo, ponerlo a trabajar y al final del día poder nosotros hacer un uso de ese tipo de servicios. Por otro lado, algo de lo más relevante me parece de nuestra nueva economía es todo lo que se puede hacer a través precisamente del análisis de los datos. Y aquí me parece que lo puedes ver desde dos ángulos de manera muy clara. Por un lado, las empresas, en la medida en que conocen mejor a sus clientes, les pueden ofrecer muchos mejores bienes y mejores servicios. Vas conociendo más al cliente y por eso tú estás en tú recibes, ¿no? Si ves Netflix o el equivalente, pues tú te están haciendo una oferta acorde a tus gustos, a tus preferencias, acorde también a los gustos de personas similares a ti.
porque te conocen, te están conociendo todos los días a partir, en este caso, de la información que le estamos dando simplemente por el tipo de películas que vemos. O empresas como Amazon o Mercado Libre o el equivalente, donde precisamente cuando estamos realizando nuestras compras, estamos todos los días dando información. Entonces, en este caso, la ciencia de datos en el mundo de la economía, lo que permite es que la oferta sea cada vez más personalizada. Y esto lo podemos llevar a otros temas como, por ejemplo, la educación. La educación es algo que también se puede dar cada vez y se dará de manera cada vez más personalizada. Están quedando atrás los tiempos, o ya quedaron atrás los tiempos, donde recuerdo esta frase famosa, entiendo, del mundo de la mercadotecnia, donde te decían que la mitad de la publicidad o la mitad de la mercadotecnia no servía. El problema es que no sabías qué mitad, y por eso tenías que gastar el 100%. Hoy ese mundo no existe. Tú ya sabes a quién le puedes ofertar qué, y lo puedes hacer de manera más puntual, más a través de estos medios electrónicos, más a través de las redes sociales, más a través de esta interacción individual que existe ya entre las empresas y los individuos. Pero la otra parte es lo que también puede pasar en el mundo del servicio público, en el mundo de las ciudades. Así como las empresas se pueden focalizar y servir mejor al cliente, pues también desde el servicio público, desde las ciudades, se debe de poder apoyar mejor en este caso, al ciudadano. Por ejemplo, en un programa de televisión que tengo y que conduzco, que se llama Ahora Futuro, México y el Mundo, en ADN 40, y que es un programa semanal de entrevistas de alrededor de 15 minutos, tuve la oportunidad de entrevistar a la alcaldesa de Santander en España. Y ella nos platica cómo Santander han hecho de Santander una Smart City. ¿Y en qué sentido Smart City? Porque a mí luego ese concepto me genera cierto ruido. Me parece Smart City en el sentido de que han logrado incorporar tecnología, pero para conocer mejor a los ciudadanos y sus necesidades y sus servicios. Pongo dos ejemplos. Una, en los botes de basura, pueden ellos, en los contenedores de basura, más bien ya los más grandes, pueden ellos detectar en qué momento ese contenedor ya está lleno o va a estar lleno, se manda una señal correspondiente y entonces van y lo recogen. Pero mientras no está lleno, no tiene por qué pasar el camión de la basura, como lo hace normalmente, no sé, martes y jueves, aunque no esté lleno. Y entonces te estás ahorrando una serie de viajes, te estás ahorrando combustible, te estás ahorrando contaminación, porque tienes mejor información. O por ejemplo, nosotros no dejamos la luz de nuestras casas prendidas toda la noche. En cambio, en las ciudades sí se hace, aunque a veces no pase nadie. Bueno, pues en una ciudad como Santander han puesto una serie de sensores para precisamente detectar el movimiento, y mientras no haya movimiento, bueno, pues las luces se ponen muy tenues, genera ahorro para la economía, y en fin, cuando pasa alguien se prenden. Esto es generar información para poder proveer servicios de manera más eficiente. Siguiente. Ahora ya estábamos en un cambio de época. Ya estábamos desde hace muchos años, pero cada vez de manera más acelerada, ya estábamos incorporándonos a esta nueva economía. Y en ese momento llega el coronavirus. Y el coronavirus lo que ha hecho, en palabras en este caso de Omar Saucedo de Microsoft, en una plática hace algunos días, nos decía que para Microsoft lo que se pensaba que iba a pasar en 2 o 3 años está pasando en unos cuantos meses. El mundo cambió, el mundo se aceleró, y piensen, por ejemplo, en temas como lo que estamos haciendo ahorita, en tener una videoconferencia, yo desde mi casa, ustedes desde las suyas, y cada quien pudiendo conectarnos con un grupo muy numeroso, lo cual, por ejemplo, en el pasado para mí, yo espero volver en parte a eso, porque eso también me gustaba mucho, pero también en el pasado implicaba para mí probablemente tomar un vuelo a Cancún, donde también se desarrollan muchos de estos eventos, ir allá, destinarle todo el día, dar una plática probablemente de 1 hora en su conjunto, probablemente regresarme hasta el día siguiente. O sea, yo tenía que dedicarle todo un día para poder estar en una conversación como esta. Y ahora puedo tener esta reunión, a mediodía una comida, en la tarde otra que ahí sí tendré que salir, después una reunión física, pero es este mundo el que cambió. En países como Europa se tiene pensado que cerca del 40% de las personas ya pudieron hacer teletrabajo,
y se les pregunta a ellas y cerca del 80% responde que le gustaría continuar con el mismo o con alguna combinación del mismo. El teletrabajo es algo que llegó para quedarse. Y ahora pensemos luego en las ramificaciones que tiene, ¿no? Tiene ramificaciones en el tema, por ejemplo, de la movilidad. Uno de los costos más grandes, uno de los inconvenientes más grandes de vivir en ciudades es precisamente el tema de la movilidad. Lo que te lleva a transportarte de tu casa a tu trabajo, lo cual para muchas personas representa más de 1 hora y media. Bueno, pues a partir del teletrabajo y que muchas personas no necesitamos demandar ya espacio en la calle tanto como estábamos acostumbrados, bueno, seguramente esto nos tiene que hacer repensar, ¿no? Qué tantas más calles, qué tanta más estructura, qué tantos más vehículos, y así se va derramando. Entonces, no es el motivo de la conversación, porque quiero hablarles de otros temas ahora, pero simplemente decirles que este tema se está acelerando y llegó para quedarse. Lo mismo pensemos en el tema, por ejemplo, de la educación. Una educación que, repito, ya estaba modificada, donde ya estaba cuestionada sin duda el modelo tradicional educativo, que pareciera ser que estamos construyendo un coche cuando estamos educando a alguien, ¿no? 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria y 4 de carrera. Oye, pero ¿y si yo puedo ir más rápido? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Oye, pero ¿y si yo necesito ir tan lento? ¿Por qué tengo que ir tan rápido con los demás? Existe ya entonces el tema de la educación personalizada. Eso que también se puede hacer pues a través del Internet. Ahora, voy a donde quería yo sobre todo conversar con ustedes el día de hoy, pero quería dar estas reflexiones. ¿Cómo llega México a esta nueva economía del conocimiento? ¿Cómo llegamos? Y me parece que hay que recordar siempre, de entrada, primero algunas fortalezas, y si nos pasamos a la página 9. Bueno, llegamos, y uso la palabra todavía, con una relativa estabilidad macroeconómica. Me encantaría decir que la veo yo muy fuerte y que la veo verdaderamente estupenda, pues ya no la puedo ver tan así, entre otras cosas, porque evidentemente con una caída tan brutal de la economía, una caída que es alrededor del 10% del PIB, y quiero hacer que algunas de estas reflexiones obviamente son previas al COVID, pero muchas de estas cosas ahí siguen y seguirán. Y otras, bueno, pues sí tienen un riesgo mayor que todos tenemos que reconocer con el que ahí vivimos. Pero antes del COVID, bueno, pues teníamos estabilidad macroeconómica, repito, hoy en día más debilitada, más en riesgo, pero bueno, todavía tenemos. Somos un país insertados en la economía global. Somos una de las economías más abiertas al mundo. Y este no es un tema de moda, no es un tema porque es que se puso de moda en los 80s una visión más liberal de la economía y más globalizante. No, es porque es lo que nos conviene a los mexicanos. A los mexicanos nos conviene estar integrados al mundo. Y les doy un dato muy concreto. México representa algo así como el 1,5% del PIB del mundo. 1,5% del PIB del mundo. Entonces hay muchísimo más mundo que México. Y aunque seamos un país grande, de 125 millones de habitantes, 130, repito, hay mucho más mundo que México. Entonces nuestras empresas, si quieren crecer, nuestras empresas, si quieren generar rentabilidad importante, nuestras empresas, si quieren generar mucho empleo como el que necesitamos los mexicanos, nuestras empresas necesitan salir. Y esa es la razón por la que México se acabó insertando en la economía global, pues a partir de los 80s, con la entrada de México al GATT, y después con la firma del Tratado de Libre Comercio, que le dio un giro brutal a nuestra economía, y en donde pasamos de exportar algo así como 50,000 millones de dólares a más de 400,000. Y donde pasamos de tener una economía petrolizada, en donde prácticamente las exportaciones del petróleo eran arriba del 70, a una hoy donde no representa más del 6. Imagínense lo que significaría para México si todavía fuéramos, como algunos quieren, si siguiéramos siendo una economía petrolizada, y donde entonces, en lugar de que tuviéramos petróleo a $120 el barril, lo traigamos ahorita como en los 34. Este país habría vuelto a quebrar, como quebró en los 80s. Por eso es increíble que algunos piensen que esa es la gran salida. Pero bueno, me regreso. Que tenemos un país con mejores niveles de escolaridad del pasado. Tenemos una población más educada. Y déjenme decirles que de eso yo soy testigo, porque yo tengo por costumbre estar constantemente también dando pláticas con estudiantes universitarios, de escuelas públicas, de escuelas privadas,
Y el nivel de diálogo que tienes hoy en día con los estudiantes, la conversación que tienes, la información que tienen, sin duda vivimos en un país mucho más educado que lo que éramos en el pasado. Bono demográfico es este fenómeno de que somos muchos más las personas en edad de trabajar que los niños y los ancianos. Y México tiene una base demográfica. México es un país joven, de promedio 27 años de edad, en donde la mayoría de la población estamos en edad de trabajar. Entonces, nuestro enorme reto es cómo generamos condiciones para trabajar, porque la gente la tenemos. Y repito, tenemos más gente educada hoy que en el pasado para poder generar esta riqueza y para poder salir hacia adelante. Tenemos una posición geográfica envidiable. Sí, ha tenido en la historia sus inconvenientes, pero nos ubica hoy y cada vez más con una posición muy fortalecida. Les pongo 2 ejemplos. Cuando vino el tema del tsunami en Japón y vino después el problema nuclear, separaron las cadenas de proveeduría, sobre todo del sector automotriz. Y entonces muchas de las piezas que venían de Japón para México y luego los Estados Unidos para la industria automotriz, pero seguramente muchas otras industrias, se paralizaron. Y desde entonces empezó a hablar de este tema del nearshoring, ¿no? O sea, oye, es mejor tener a nuestros proveedores más cerca. Pues un fenómeno parecido va a pasar o está ocurriendo ahora con el tema de la pandemia. Otra vez se rompen las cadenas de valor, otra vez se cierran los aeropuertos, se limita la comunicación entre los puertos, otra vez estar cerca es una fortaleza. Y México puede estar produciendo cosas en nuestro país para la industria, por ejemplo, de la moda, que también es algo que cambia, ¿no? Que cambia a veces por semanas. Y tú puedes estar haciendo productos en México y estarlos teniendo en algún aparador en Nueva York en esa misma semana. Eso no puede pasar si estás en una posición tan lejana. Y por último, somos un país abundante en recursos energéticos. Los tenemos los tradicionales. O sea, tenemos el petróleo, pero pues ese es obviamente ya un petróleo que ya costaría más dinero irlo a sacar, porque ya es un petróleo que hay que ir a buscar muchas veces en aguas profundas. Pero tenemos la 4ª reserva de gas natural del mundo, la 4ª, que es la misma que tienen en los Estados Unidos, en la cuenca de Burgos, y que es lo que ha explicado, entre otras cosas, que los americanos estén nadando en gas y que tengan energía muy barata. Pero además tenemos energías renovables, como sería el caso del sol. Somos un país con mucho sol, tenemos viento, tenemos agua razonable para los temas hidráulicos, tenemos mareas y tenemos calor. Entonces, en la economía nueva, a pesar, repito, de que algunos gobiernos no le entiendan, en la economía moderna, en la economía nueva, la economía digital, en la economía que también tiene que ser mucho más responsable con el medio ambiente, porque estamos en un problema de una crisis de cambio climático, México tiene también grandes fortalezas. Siguiente, en la 10, este es un tema que pues yo resaltaba más antes y lo voy a volver a resaltar por el entorno donde estamos. Yo lo que he dicho en estos temas es que no solamente hemos tenido un avance importante en la parte financiera, en la parte económica, en la parte de progreso como país, sino que también hemos evolucionado desde el punto de vista político y nos hemos ido haciendo una sociedad mucho más plural. Y nuestro sistema político, con todas sus debilidades, ha ido en ese sentido también recogiendo la pluralidad de la sociedad. Es un país que en los años 50 tenía 25 millones de habitantes, pues puede tener probablemente un sistema político para 25 millones de habitantes. Pero en la medida en que fuimos creciendo y por lo mismo nos fuimos haciendo más diversos, pues pasamos de tener un sistema, veamos ahí en el año 76, donde era prácticamente un partido hegemónico, un partido mayoritario, en donde la oposición pues tenía una representación muy pequeña y donde simplemente, para recordar, porque algunos lo han vivido y otros no lo saben, en el año 76 tuvimos un solo candidato a la presidencia de la República, uno solo, lo cual te hablaba de que pues no había oposición. En cambio, nos fuimos volviendo más plurales y quizá el año 15 podría ser el más representativo, donde, bueno, pues ya tenías una mezcla de partidos. ¿Y por qué es bueno eso? A ver, yo creo que eso es bueno y es importante analizarlo a la luz del mundo en el que vivimos hoy, porque parecería que los mexicanos volvimos a optar por la hegemonía. Yo no creo que sea así. A mí me da la impresión de que más bien fue una sobrereacción a una inconformidad generalizada y también creo que fue una especie como de apuesta, ¿no? Esperanza por algo o por alguien.
Pero yo sí creo al final del día que nuestra democracia, entendida como la representación de la pluralidad del país y donde podamos además en elecciones estar revisando y ajustando y calibrando, es algo que debemos de cuidar, pero es algo que hemos tenido y que vamos avanzando y quizá de eso podemos platicar más. En la siguiente, la 11, algunos resultados que hay que recordar, porque luego los mexicanos no somos muy buenos para dar una visión más equilibrada de nuestro país. Entonces siempre vemos lo que no somos, lo que no tenemos y a veces ni sabemos lo que sí somos y lo que sí tenemos. Bueno, ¿qué sí somos? Sexto, séptimo productor de vehículos en el mundo, cuarto exportador. Séptimo destino turístico del mundo. El décimo productor y exportador de alimentos, como por ejemplo la cerveza, el aguacate, pero también somos un importantísimo productor ya también y exportador de carne, pero somos el décimo productor de alimentos en el mundo. Sexto proveedor de la industria aeroespacial. Y bueno, mal que bien, y ahora lo extrañamos más, pues un crecimiento económico de 2,5% en los últimos veintitantos años. Somos sobre todo, déjenme decirles, este es un tema que yo quiero insistir y son sobre todo temas, antes otra vez repito, del COVID, somos sobre todo un país de clases medias. Nos hemos comprado el cuentito de que no, más bien somos un país pobre, pero no, eso no lo acredita, no te lo demuestran los datos. Todavía Coneval en el 2018 medía el nivel de pobreza en México y decía que el 42% de los mexicanos está bajo condiciones de pobreza. Y quiere decir que el 58% no. ¿Y por qué es importante eso? Una, porque es reconocer que como país sí hemos avanzado, a pesar de, repito, el discurso, ¿no? De que no, y la pobreza, y no hemos avanzado nada. No, sí hemos avanzado. Les he platicado algunos datos. Pero sobre todo, si nos vemos como un país de clases medias, que lo somos, como promedio, y ahorita reconozco algunas diferencias, entonces deberíamos de tener una agenda de clases medias. Y no deberíamos de tener una visión en donde la única tarea del gobierno es una visión asistencialista, de atención a la pobreza, porque la mayoría de los mexicanos no estamos ahí. La mayoría de los mexicanos quisiéramos una agenda de país de clases medias, de cómo mejorar los temas, por ejemplo, de los que platicaba en las ciudades, cómo mejorar nuestra movilidad, nuestro transporte, nuestra seguridad, cómo trabajamos para tener una vivienda asequible, una vivienda digna, cómo generamos oportunidades de empleo, cómo generamos incentivos a la inversión y sí, cómo hacemos además que ese crecimiento sea más incluyente. Ahora, habiendo dicho eso y habiendo hablado de esta parte que yo siempre le pongo énfasis para tratar de tener una visión más equilibrada, lo que hay que reconocer es que también tenemos un México hoy en día, un México dividido, y sobre todo tenemos un México que ha crecido de manera desigual. Si nos vamos a la 14, no somos un país con un crecimiento mediocre, no, somos un país con un crecimiento tremendamente desigual. Y cuando hablamos de que yo digo que somos un país de clases medias, pues sobre todo estoy hablando del centro y norte del país. En ese centro y norte del país es la parte del país que se ha incorporado al mundo, es la parte que está en este mundo globalizado, integrado en las cadenas de valor, es el que está comunicado con los Estados Unidos, con el resto del mundo, es aquel que tiene mejor infraestructura, es aquellos que también tienen una sociedad más de clases medias, más independiente, no clientelar con el gobierno. Es ahí donde existen sobre todo universidades que están también generando futuros empleados, emprendedores, para que se incorporen en las inversiones y en las industrias que está habiendo. Y pues ahí vemos ejemplos que son los más destacados. Aguascalientes. En el periodo 80-18, o sea, este trágico periodo neoliberal del cual hoy hablan los gobiernos, en ese periodo, Aguascalientes creció su Producto Interno su PIB per cápita en el 71%. O sea, ahí ya está tomando en cuenta el efecto del crecimiento de la población. Y aún así, el PIB per cápita creció 71% y por eso no es casualidad que el nivel de pobreza en Aguascalientes sea del 26%. Claramente Aguascalientes es un estado de clases medias. Querétaro, en el mismo periodo, creció 41%. El nivel de pobreza en consecuencia de Querétaro es 28%. Claramente es un estado de clases medias. Por eso, nomás para que recordemos, en Estados Unidos el nivel de pobreza anda por ahí del 20, por ahí del 20. Entonces, claro, y no se mide igual, pero pues anda por ahí del 20 como lo miden ellos. En cambio, ¿qué sí nos pasa? Que esa es nuestra tragedia.
Nuestra tragedia es que hay estados de la República, hay regiones y obviamente amplios sectores de la población que están en esos estados, pues que no crecen, que no prosperan, que no mejoran. Y entonces en esos lugares, mientras que en Aguascalientes creció 71%, en Oaxaca lo hizo 12%. Y peor aún, en Chiapas fue negativo. O sea, creció más la población que lo que creció la economía. Entonces, ¿qué? ¿El problema es del país? ¿El problema es el conjunto? ¿O por qué no mejor nos enfocamos en tratar de descubrir cuáles son esos elementos que han impedido el crecimiento y el desarrollo en Chiapas? Porque los de Chiapas no tienen que ir a Hong Kong para descubrir cómo poder desarrollarse. Podrán visitar Querétaro, podrían visitar Aguascalientes, podrían ir a Jalisco, podrían ir a Tamaulipas, podrían ir a Chihuahua, podrían venir a la Ciudad de México. Entonces, esta visión francamente falsa, mentirosa, de que somos un país mediocre, pues no se sostiene en la realidad. Sí somos un país desigual, pero tiene una solución, salvo que alguien me trate de argumentar que en Oaxaca y en Chiapas no hay talento, no hay gente inteligente, no hay gente capaz de desarrollarse. Deben ser otros los factores que están incidiendo y son los que hay que cambiar. Y bueno, pues obviamente esto también tiene sus impactos, pues sí, en la desigualdad. O sea, si en un estado crecen 5% anual durante 25 años y en otro crecen 1% durante los mismos 25, pues hay uno que va a ser 5 veces más rico que el otro. Esa nomás es la consecuencia aritmética de lo que vimos. Ahora, no me voy a detener porque ya es un tema más sofisticado, pero no sofisticado, sino de más detalle, pero lo digo porque es relevante. En conversaciones recientes que he tenido yo con Santiago Levy, que lo he entrevistado para el programa este que les digo de Ahora Futuro, que lo he entrevistado para webinars que estamos organizando desde donde yo trabajo ahora, que es el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico Monterrey. Ahí platicando con Santiago, lo que me ha dicho o nos ha dicho es, oye, no, hemos hecho muchas cosas para tratar de mejorar la pobreza en nuestro país. Y ciertamente hay que recordar que él fue el creador del programa este de Progresa, y que después se convirtió en Oportunidades y después Prospera, o al revés. Pero fue un programa que empezó con 300,000 familias y acabó con 6 millones de familias. Y es un programa que mejoró en muchas cosas, que mejoró, por ejemplo, el que si antes eran menos las mujeres que iban a la escuela, pues ahora ya son del mismo número o hasta más mujeres que hombres. Mejoró los niveles de vacunación, mejoró los niveles, por ejemplo, de alimentación, porque lo que hicieron es que generaron programas de combate a la pobreza, pero condicionados. A ver, si yo te voy a dar dinero a ti, mamá de la familia, pero si vacunas a tu hijo. Te voy a dar este recurso condicionado a que vaya a la escuela. Te voy a dar este recurso condicionado a que tengas revisiones médicas. Entonces ha habido muchos beneficios. Sin embargo, el nivel de pobreza en México no ha disminuido a la tasa a la que debiera. Y entonces lo que él sostiene, y me parece muy inteligente el tema, es que no todo es nada más combate a la pobreza. Hicimos muchas cosas esperando que si teníamos gente con más capacidades y más habilidades y más inteligente, y si además nos incorporábamos a la economía global y si firmábamos tratados internacionales, pues entonces íbamos a tener un montón de empresas y de gente con capacidad para emplearse. ¿Y qué es lo que nos falló? El lado de la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de desincentivos para generar empresas grandes e importantes. Y tenemos desincentivos en lo fiscal, en lo laboral y en la parte de seguridad social, que más bien incentivan que en México las empresas se queden chicas. Fíjense, son más de 4,5 millones de empresas en México, más de 4,5 millones. Y de las cuales, según cifras de Santiago Levy, el 90% son informales. Ya no digamos micro, pequeñas y medianas, que lo son. No, además son informales. O sea, están fuera del tema y están informales hasta por ley. O sea, no contribuyen al pago de los impuestos, no están en esta parte, ¿no? Y la mayoría son empresas pues, de 5 trabajadores y además de un perfil muy modesto. Vean este ejercicio que además lo platicó él y me gustó. Piensen, por ejemplo, en México, pues la cantidad de tortilla que comemos. Entonces, sin duda, hacer tortillas en México pues es un buen negocio o una buena oportunidad. Ahora, el problema es que en México, ¿quién hace las tortillas? Pues las tortillerías chiquitas, las familiares, que probablemente no requieran más de 5 empleados. Y esos 5 empleados pues tampoco necesitan ser muy sofisticados, no necesitan haber ido al TEC. Entonces, cuando sales del TEC o sales de la UNAM o sales del ITAM y andas buscando chamba, pues no te fijas necesariamente en la tortillería. No necesitan ahí contadores, no necesitan ahí fiscalistas, ¿no? Oye, pero tienes una empresa muy grande en México que hace harina para tortillas y que se llama Maseca.
No, bueno, eso sí necesita. Pero pues ¿cuántas más secas hay? Y ahí sí necesitas contadores, fiscalistas, ¿no? Ingenieros. Entonces tenemos una economía en México muy chiquita para el tamaño de las necesidades de la gente que se quieren emplear. Y tenemos una economía y un sector, yo diría, que requiere poca sofisticación para el nivel de educación que estás generando en México. Entonces, él lo que dice, usa este libro, usa este ejemplo, dice, esfuerzos más recompensados, porque lo que hemos hecho es que hemos preparado a mucha gente y lo que no hemos tenido es la capacidad de pasar a que esa preparación se convierta en retribución. Entonces, bueno, ahí hay temas de una agenda, otra vez, de clases medias, ¿no? Y nada más cómo repartimos el dinero, ¿no? ¿Y cómo te quito a ti para dárselo a él? Porque pues eso es injusto. Sí, necesitamos un México más parejo, pero necesitamos un México que siga creciendo. Algunas reflexiones finales. ¿Qué estamos aprendiendo? Yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas. Obviamente a partir de la pandemia, yo creo que hay una cosa que se vuelve evidente. Los mexicanos no podemos aceptar un sistema de salud y de seguridad social diferente para los mexicanos. No podemos. No podemos aceptar que a una persona con coronavirus, si hoy va al IMSS, tenga 60% de mortandad, de probabilidad de morir, a que si vas a un hospital privado que quizás es debajo del 10 o del 15. Y somos los mismos mexicanos. Sí, nomás que tú contribuyes al IMSS, ¿no? O tú eres del ISSSTE, o peor aún, tú no tienes ni siquiera ningún tipo de seguridad social, pero esa es la que te tocó, suerte. Oye, tú sí tienes cómo, tú tienes recursos, tú tienes ahorro, tú tienes un seguro de gastos médicos, pues vas a un hospital privado. Aquí ya tan sencillo como que la diferencia es entre la vida y la muerte. Y eso es algo que es inaceptable. La otra, en esta economía del conocimiento, pues tampoco podemos seguir con esta idea de que nuestro sistema educativo pues está bien, ¿no? Pues ahí va jalando y qué bueno, ¿no? Reforma educativa y todo. A ver, para el tipo de necesidades del mundo de hoy, para la economía, para los conocimientos que tenemos que tener, para esta economía digital, tenemos las habilidades, tenemos las herramientas, las estamos adquiriendo, ahí tenemos que trabajar mucho. Y la otra es que quizá también aquí hemos aprendido que, bueno, viene una cosa como esta y no tenemos un sistema de bienestar en donde, pues en otras partes del mundo, pues sí te llega tu chequecito para hacer frente a este problema, pero entre otra cosa porque estás bancarizado, porque eres parte de una economía formal, porque contribuyes, y porque cuando entonces viene una crisis de este tamaño, el Estado sabe dónde estás, te tiene identificado y te puede mandar tu dinero. Ahora, habiendo dicho eso, pues también necesitamos pues generar condiciones para que la economía crezca, porque si solamente hablamos hacia adelante de cómo vamos a repartir y a igualarnos, pero no de dónde vamos a generar los ingresos, pues tenemos un problema muy fuerte. Y dos reflexiones que quizá finales me voy para tener más oportunidad de platicar. A ver, yo dos reflexiones, la página 24, una es, en un cambio de época como el que vivimos, yo creo que tenemos que cambiar todos. Por un lado, desde el punto de vista de la empresa debe de tener una visión mucho más holística, una visión menos enfocada en que es que mi tarea única, máxima y mejor es la obtención de las utilidades y maximizarlas. Un movimiento que empezó desde los 80s, el capitalismo consciente en los Estados Unidos, porque al final del día la empresa, desde mi punto de vista, pero debe ser uno de los principales agentes de transformación de su comunidad. Lo digo porque es donde tienen los recursos económicos. Yo creo que hay una buena parte de la concentración del talento de la sociedad. Están acostumbrados a pensar a futuro y no a pensar en términos de acciones, sino de resultados. Y por lo mismo pueden ser mucho más influyentes en cómo le damos más a nuestros clientes, mejores bienes y servicios al precio más bajo. ¿Cómo hago que mi proveedor realmente lo trate yo como un cliente, como una persona que es parte de mi entidad y no hablo muy bien de él, pero le pago a 180 días? ¿Cómo hacer que a mis empleados no les esté yo pagando el salario mínimo y por lo mismo cumplo, sino les pago el salario máximo que puedo para que mantenga la viabilidad de mi negocio? ¿Y cómo me hago más responsable del entorno y de mi comunidad? Las empresas en este nuevo mundo tienen un rol fundamental que jugar, pero también lo tenemos los ciudadanos. A ver, lo que no nos puede pasar es caer en el cinismo, en este tema de decir, bueno, pues no hay nada que hacer, el entorno es horrible, ¿no? Los partidos políticos son un desastre, pues no hay nada que hacer, yo nada más me voy a enfocar en mí.
Ese es el peor de los caminos. Y me regreso a lo que yo platicaba un poco de la parte de la democracia. Bueno, la democracia, que es algo que también nos ha llevado como sociedad ir evolucionando siglos, siglos. Esto no es este no es un tema ni de décadas, es un tema de siglos. Bueno, pues hoy tenemos un sistema en el mundo donde los ciudadanos podemos quitar y poner gobernantes. Podemos. Pero quizá también nos corresponde involucrarnos más en la cosa pública, porque para quitar o poner a alguien ya no debería de estar basado en la esperanza, ¿no? Porque pues nos recuerda mucho, yo creo que a nuestros orígenes primitivos, ¿no? De que creemos en cosas y ahí somos medio, nos gusta creer, ¿no? Que qué bueno que nos gusta creer, pero yo creo que ya tiene que estar basado más bien en un análisis más racional de qué es lo que más nos conviene. Y a partir de lo que más nos conviene, qué es lo que apoyamos. Y que lo apoyamos en los hechos y todos los días. Y no solamente el día de la elección, sino después yo me involucro otra vez con mi comunidad, me involucro para con otros, pero además le doy un seguimiento muy estricto a la cosa pública, ¿sí? Y México está otra vez ahí. Estamos otra vez en un año electoral, un año, lo que son las elecciones intermedias, que es la oportunidad otra vez como país de calibrar y de decir, oye, esto que yo escogí, ¿sigo pensando qué es lo que más me conviene o qué es lo que creo que más me conviene? Y otra cosa interesante, mucho es desde lo local, porque estas elecciones que vienen son elecciones para lo federal. El Congreso Federal es muy importante porque ahí es donde se tratan temas como, por ejemplo, oye, ¿debe haber o no fideicomisos? Oye, ¿le metemos más dinero o no a las empresas del Estado? Oye, ¿apoyamos o no las energías renovables aunque requieran subsidios? Oye, ahí se debaten esos temas, muy importantes para el país. Pero también son elecciones locales, elecciones para gobernador. Los gobernadores, buenos o malos, cuentan. ¿Qué perfil debería de tener un gobernador? ¿Qué perfil? O sea, al final es un ejecutivo, es un alto ejecutivo. ¿Qué perfil debe tener ese alto ejecutivo? ¿Qué experiencia debe de tener? ¿La ha tenido? ¿Qué resultados ha dado? Habla bonito, pero ¿ha dado resultados donde ha estado antes o no? ¿Y qué tan honorable es? Porque la honorabilidad es algo que tiene que haberse acreditado como la experiencia hacia atrás, no hacia adelante. No es de rollo, no es de discurso, tiene que existir evidencia, ¿no? Y entonces, el alcalde de mi ciudad, entonces ahí es donde estoy diciendo que me importan los temas de movilidad y me importa la política de transporte público y me importa lo que si vamos a vivir en una ciudad más segura o no. Y me importa sobre, por ejemplo, cuál es la estrategia para densificar las ciudades y el desarrollo o no de nuevas viviendas. Fíjense, nada más en la Ciudad de México, en el último periodo 2015, 2018, el precio de la vivienda subió 16% anual. ¿Quién puede hacerse de una vivienda en una ciudad donde sube 16% anual? Bueno, ¿cuál es la política de manejo del suelo? ¿Cuál es la política de apoyo o no a los desarrollos? Bueno, ese es un tema de las ciudades. Entonces, en México estamos por enfrentar otra vez esta capacidad de recalibrar y es algo que tenemos que aprovechar. Bueno, pues yo les agradezco mucho la oportunidad. Gracias otra vez, Gerardo. Gracias otra vez a Arismatics por la invitación y me quedo con ustedes para poder continuar este diálogo. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias por tan interesante presentación. Nos ayudó a clarificar algunas ideas muy precisas, tus puntualizaciones sobre ideas confusas que andan por ahí, sobre las clases medias, sobre el desarrollo del país. Tenemos algunas preguntas porque indiscutiblemente este tema levanta muchos cuestionamientos. Una de las primeras preguntas que quisiera plantearte es, los mexicanos no hemos crecido pensando en un México dividido. Hemos pensado en la unidad de todos los mexicanos y de todo lo que nos agrupa. Vamos a empezar a desarrollar una mentalidad norte-sur que ha sido y se ha revelado ser tan perjudicial en otras partes del mundo. Bueno, a ver, yo creo que la hay, ya la hay. Yo creo que hay esa visión. Miren, por ejemplo, en el norte del país, el norte siempre se siente incluso mucho más cercano y por razones obvias a los Estados Unidos. Mucha de su vinculación, de su relación, de su comercio, de sus viajes, de sus vacaciones, en fin, son con el norte. Muchos
no conocen o no conocemos, yo sí conozco por diferentes razones, no conocen el sur. Entonces, esa división ya existe. Y eso es algo que hay que evitar, porque en la medida en que esto se siga polarizando, yo creo que pasan dos cosas. Voy a decir algo primero, bueno, a ver, voy a tratar de decirlo bien. Primero, afecta la imagen del conjunto. O sea, por eso cuando decimos, es que México tiene un crecimiento mediocre, no tiene un crecimiento mediocre, lo tiene desigual. Hay estados de la República que han crecido 5% anual durante los últimos 25 años y tienen esas estadísticas que les dije, pero otros que llevan creciendo esas tasas no los últimos 25, seguramente de los últimos 50 o 100. Y los demás mexicanos, ¿qué estamos haciendo por ellos? Entonces, no, la visión de división ya existe. La visión de indiferencia hacia lo que está pasando allá ya existe. Entonces, más bien el peligro, o más bien yo creo que lo que ya es tiempo es que reconozcamos que tenemos algo que hacer ahí. Y sí podemos hacer, los de las zonas más desarrolladas, sí podemos hacer algo por las zonas que podemos trabajar más con ellas, porque si no el efecto es que las que dominan y pesarán serán las que crezcan menos. Ahí hay un montón de gente que le pueden vender otras interpretaciones de por qué ellos están en ese mundo, que no tiene que ver con el crecimiento, que no tiene que ver con el desarrollo, sino les venden un rollo de que es un tema de injusticia, de falta de equidad, de que es que no les importamos, y pues entonces es otro el camino. Ese México ya está dividido. Gracias, Enrique, por tu respuesta. Al pensar en el ejemplo que dabas de las tortillerías, ¿sí? La tortillería tradicional con esa tortillería moderna, me viene a la mente esta disyuntiva de los economistas clásicos. ¿Cuál debe ser el objetivo de la política? ¿Creación de empleos o creación de productividad? Mira, yo creo, siempre he pensado yo que en un país como el nuestro, que es muy grandote y que tiene una población muy, muy importante y que más o menos, aunque ya crezca menos, pero ya la base es muy grande, cada año se incorporan a la fuerza laboral 1 millón de mexicanos adicionales. Yo creo que la política económica en México debería de ser de fomento del empleo. Ahora, un empleo digno y bien remunerado, porque si no es nada más que bueno, ¿eh? El peor caso es que no estés empleado. El segundo peor es que tengas un empleo, pero un empleo mediocre, mal pagado. Y creo que el escenario hacia donde nos tenemos que mover es a que tengamos, idealmente, pleno empleo y empleos dignos y bien pagados. Entonces, ahora, para eso sí, entonces ese es el objetivo para mí. Ahora, ya después vienen los cómo. Bueno, pues entonces, si tú quieres tener un empleo digno y bien pagado, tú tienes que ser un trabajador más productivo. Las empresas tienen que ser competitivas para entonces en el mundo poder competir en bienes y servicios. Y entonces ya vienen todas estas conversaciones de ¿y cómo le hacemos para que nuestras empresas sean competitivas y productivas? Pero el fin es que los mexicanos tengamos empleos dignos y bien pagados. Y entonces todas las políticas en las que reflexionemos, si no están en esa dirección, pues deberíamos de cambiarlas. Y las que no tengamos incorporadas a hacerlo, que es un poco el comentario de Santiago Levy. O sea, a ver, hemos hecho estas cosas bien, pero si tenemos desincentivos fiscales, desincentivos laborales y acabamos con empresitas y con empleos mal pagados, pues no estamos haciendo lo correcto. Ok. Ya que hablas justamente de esos empleos bien pagados porque son altamente productivos, no por un decreto, sino por una dinámica del mercado que premia la productividad. ¿Qué tan importante es, y considerando que estamos aquí ante una audiencia de personas que vino no simplemente a una conferencia de actualización, sino a un evento de capacitación y educación? ¿Cuál es la responsabilidad de este capital humano que te está escuchando para el futuro de México? A ver, miren, en un mundo que cambia tanto, lo que todos tenemos que tener es una capacidad extraordinaria de adaptación, ¿no? Y una capacidad extraordinaria de comprensión del cambio y de incorporar las habilidades que se van requiriendo de acuerdo a las circunstancias. En una economía del Internet, pues tenemos que saber hacer, bueno, cuando menos esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? No todos los mexicanos incluso lo pueden hacer. En las zonas urbanas del país, todavía el 23% de la gente no tiene acceso a Internet. Fíjense, el 23% en las zonas urbanas del país, que son el 75% del país, no tienen Internet, para empezar. Entonces, a este mundo no se pueden subir sin Internet.
Y después, entonces, ahí hay un tema de infraestructura, ahí hay un tema para poder siquiera estar con la capacidad de hacerlo, pues hay un tema de infraestructura e inversión. Pero el otro, como empresas, como dices, como capacitadores, ayer en una plática también que participó Omar de Microsoft, el que las empresas y todos nos veamos como personas que, ¿cómo le ayudo a mis trabajadores, a mis empleados a capacitarse a este nuevo mundo? Ya después con eso, pues uno está en mejores condiciones de poder subsistir, sobrevivir y sacarle ventaja. Pero si no tenemos las habilidades de entrada de detectar este nuevo mundo y competir en él, pues sí tenemos una situación muy difícil. Y el problema es ese, que en este México desigual hay unos que se están subiendo naturalito, pues ya estaban más cerca. Y en este México desigual, esos estados atrasados, imagínense lo atrasados que están todavía con respecto a este nuevo mundo. En el mundo de los capacitadores, entender que nuestra responsabilidad es primero generar conciencia de este mundo y después tratar de dotar las habilidades y las capacidades. En este sentido, Enrique, quisiera preguntarte, la brecha digital, la has mencionado varias veces, esa brecha digital, algunos que estamos más conectados que otros, la brecha digital podría volverse una nueva versión de esa brecha social que tratamos de superar. Sin duda, es la nueva brecha, ¿no? Así como antes ser analfabeta, pues era una discriminación, una desventaja enorme, ¿no? El que no lee o no sabe escribir. El segundo analfabeta es el que tenemos en México, de acuerdo a la prueba de PISA, donde dice que muchos jóvenes entre 0 y 15 años, un número bien importante, no entiende lo que lee. Entonces, todavía tenemos de estos otros analfabetas que leen, pero no entienden lo que leen. O sea, que para efectos prácticos, como si no hubieras leído. Pero luego está este otro. En esta economía digital, si no tenemos esas herramientas, si no tienes acceso a Internet, si no tienes acceso a las aplicaciones que te van a ayudar, porque no estoy sugiriendo nomás que nos metamos a las redes sociales para entretenernos, sino a las que te van a permitir mejorar. Si no tienes acceso a eso, estás en una clara desventaja con respecto al que la tiene. Sí, ahí es donde tenemos que trabajar, entre muchas otras cosas, para que la brecha no se haga más grande y se pueda reducir. Finalmente, Enrique, quisiera preguntarte, creo que nos queda claro que este esfuerzo de traer a México al siglo XXI, a esta economía del conocimiento, es un esfuerzo sistémico, donde todos tienen que aportar. ¿Cómo tienen que alinearse gobierno, sociedad civil? ¿Sí? Hemos oído mucho que la sociedad civil a lo mejor ya no es importante o que no aporta tanto. ¿Cuál es tu visión sobre eso? E instituciones educativas y sociales. ¿Cómo deben alinearse todos los jugadores sociales? Qué bueno que me has generado esa pregunta, porque yo ahora desde el TEC de Monterrey, en este Centro para el Futuro de las Ciudades, pues parte de lo que me dedico a realmente estudiar y después a tratar de difundir es cuáles son las mejores prácticas que yo he visto en otros lugares que permiten tener mejores ciudades. Y el futuro del mundo es de ciudades. O sea, no quiero desacreditar, además me parece que el campo es fundamental, pero vivimos en ciudades. Entonces, ahí es donde estamos la mayoría. ¿Qué es lo que hay que hacer? Necesitamos desarrollar una nueva gobernanza. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos asumirnos corresponsable del destino de nuestras ciudades. ¿Y cómo se hace eso? Pues en un diálogo constante y frecuente con las autoridades, los empresarios, la sociedad civil y la academia. Juntos pensando y repensando dónde estamos, pensando en nuestros problemas, pensando en nuestras oportunidades, repensando nuestras vocaciones, haciendo planeación a futura. Este no es un tema que puedes, contrario a lo que dije hace un momento, no es un tema donde yo llego, elijo a alguien y me voy. Pues no. Porque estás escogiendo, fíjense, si lo veo así, estás escogiendo una cuarta parte del tema. Estás escogiendo al municipio, al alcalde, quizá al gobernador. Pero los demás tenemos que participar con nuestras ideas, con nuestras reflexiones, como diría el otro día, con nuestros saberes. Entonces, una nueva gobernanza, primero a nivel local, porque yo creo que a veces cuando hablamos de los temas grandes y federales, son tan grandes que entonces no podemos hacer tanto y entonces nos desanimamos y no hacemos nada. No, desde lo local. Así como yo creo que el mundo en el que vivimos es un mundo urbano, pienso que cada vez es un mundo más de lo local. Es un mundo de las ciudades, es un mundo de los estados y es un mundo de las regiones. Y ahí es donde podemos hacer más. Esa es la única manera de enfrentar un mundo tan complejo. Nuestra mente no está hecha para resolver problemas tan complejos. Los tenemos que dividir en cachitos. Y quizá el cachito que nos toca es el cachito de lo local.
Y ahí sí, todos juntos. Yo creo que esa es la manera de enfrentar estos retos y de capacitarnos para poderlos aprovechar. Ante el futuro, con responsabilidad y participación de todos. Yo creo que es una gran idea que nos llevamos de tu conferencia, Enrique. Muchas gracias por tus insights, por tus perspectivas y por compartirnos esta visión de los retos de la economía del conocimiento. Gracias otra vez por la oportunidad y que tengan todos ustedes muy buen día. Muchas gracias, Enrique. A todos ustedes les agradecemos su paciencia. Tuvimos dificultades técnicas con la plataforma por la sobresaturación de participantes. La plataforma ya está en funcionamiento, pero en todo caso, todos ustedes han recibido en sus correos personales las indicaciones para poder accesar a sus cursos y workshops. En caso de alguna duda, no duden en recurrir a los múltiples medios de comunicación que se han señalado en nuestros videos y en la plataforma principal. Les deseo una gran experiencia en la Risk Management and Trading Conference 2020. En la última década se ha registrado un crecimiento exponencial en el uso y volumen operado de los productos derivados, tanto en los mercados de derivados organizados como en los mercados OTC. Es por ello que Riskmatics ha puesto en marcha el Diplomado en Productos Derivados. Ingresa a www.riskmatics.com y descubre lo sorprendente que es este programa. Y lo mejor, que tú puedes ser parte de él, y al finalizarlo estarás al lado de los mejores. Durante casi 2 décadas, la disciplina de administración de riesgos financieros ha cobrado mayor relevancia en el sector financiero, principalmente en bancos. Es por ello que te invitamos a que participes en el programa más completo de administración de riesgos en México y Latinoamérica, donde aprenderás de los mejores risk managers a nivel global. Ingresa a www.riskmatics.com y forma parte del programa más completo en administración de riesgos, impartido por los top practitioners. Hola, te invitamos a que formes parte del único programa a nivel mundial que combina la disciplina financiera cuantitativa con la ciencia de datos. El diplomado de Quant Finance and Data Science. Ambas disciplinas actualmente tienen una demanda explosiva en diversos sectores y sin duda el sector financiero es uno de ellos. Este programa será impartido por gente con gran reconocimiento mundial y local, que a través de los casos de uso le brindará a los quants lo que les hace falta de la ciencia de datos, y a los científicos de datos las técnicas y bases financieras necesarias para crear un perfil nunca antes visto. No te quedes fuera y reserva tu lugar en www.riskmatics.com. Considéralo, ahora ellos te buscarán a ti y tú pondrás las condiciones.